Un saludo de paz y bien a todos y a todas los que nos siguen en estos nuevos podcasts que tenemos de la Escuela Franciscana Fray Cosme Pesoto. Bienvenidos, bienvenidas. Y aquí nuevamente a querer hacer un poco de reflexión inspirada en el Espíritu de Jesús y en esa dinámica de seguir a Jesús que tuvo Francisco y Clara de Asís. Así que desde estos territorios latinoamericanos queremos hacer sencillamente reflexión para nuestras vidas y compartiendo con la familia franciscana. Y hoy invitada está Miriam Beca, bienvenida y escuchémosla que se nos presente. ¿Qué tal? Hola, hermanos y hermanas. Buenas tardes acá en Argentina. Y bueno, no sé qué donde estén escuchando. Muchas gracias, como siempre, a la Escuela Espesoto por permitirme expresarme y que eh, pueda ser considerada hermana, no hermana donde se pueda encontrar un lugar de escucha, de reflexión, y que juntos, bueno, en la reflexión que hagamos hoy podamos encontrar algo para esta Navidad que nos dé el puntapié de entender ante qué misterio estamos. Así que muchísimas gracias, René. Gracias de verdad por ser parte del equipo y esta aventura y camino franciscano. Bueno, vamos a retomar en esta reflexión la carta del ministro general de la OFM que realizó sobre la Navidad. Y en este escrito, al finalizar, lo hace al finalizar el jubileo de la esperanza que hemos tenido en la iglesia, y para nosotros iniciando la conmemoración del beato tránsito de San Francisco de Asís, que es el centenario que entramos en fecha a partir del 10 de enero del otro año. Y esto tiene un sentido que busca responder a los agentes de pastoral siempre. Y nos hacemos la pregunta para que Miriam nos la reflexione. ¿Cómo se entrelazan los misterios del nacimiento de Jesús, la Navidad que conocemos, con la muerte, ese tránsito de San Francisco de Asís, con su Pascua? Bueno, algo que es importante que podamos asumir es que el mismo ministro general lo comenta en la carta y lo pone al principio de la misma, ¿no? Es esto de la contemplación, del poder mirar con sus propios ojos la invalidez de este niño bendito. ¿Y qué sería ver la invalidez? Entonces, bueno, reflexionando, la invalidez muestra como dos cosas, ¿no? La palabra inválido en sí muestra como dos cosas. Una, como no válido, digamos, como el marginal, el que no puede valerse, no puede valerse por sí mismo, ¿no? Como aquel que necesita, que siempre tiene que tener un apoyo para poder transitar. Y por otro lado, está también el no validado, digamos, ¿no? Al que no se le da valor, al que está en un lugar donde es invisible, ¿no? Un lugar donde nadie aparte quiere ver. Nadie quiere ver la invalidez, ni siquiera en nosotros mismos. Hacemos un montón de piruetas espirituales, emocionales y relacionales para no encontrarnos con nuestra invalidez y con nuestra no validación en muchos aspectos. Porque en realidad, si no fuéramos de Dios, si no estuviéramos con Dios, ¿qué seríamos? ¿No? Entonces, creo que algo que es súper importante es ver esto, ¿no? La de poder mirar como miró Francisco con sus propios ojos la invalidez del niño, poder mirar esta nuestra invalidez y
este nuestro no ser valorados. Creo que por ahí arranca, ¿no? La cuestión de la reflexión en lo personal y en lo comunitario también, ¿sí? Porque sabemos que hay comunidades enteras que son inválidas. ¿Y por qué son inválidas? Porque no tienen valor en sí mismas, no, por el concepto que otros tienen de ellos. Los pueblos originarios, las mujeres en situación de violencia, los niños en la guerra. Para una determinada porción de la población no son válidos, no tienen una validez. ¿Y qué se hace? Se los deja inválidos, se los deja impotentes y se los deja necesitados. Y creo que por ahí estaríamos viendo también esto de el, eh, el, el camino o el tránsito de San Francisco como un camino hacia la plenitud, ¿no? Un camino hacia donde siempre quiso estar, un camino para el cual fue hecho. Y en este sentido nosotros como comunidades, como fraternidades, empezar a mirar desde nuestra invalidez y con esperanza para qué fuimos hechos, para qué estamos hechos. Les digo más, ¿para quién estamos hechos? Esa contemplación, como lo está haciendo memoria, de ver con los propios ojos, como lo dice el ministro, sobre San Francisco, nos lleva a lo que Francisco palpitaba, y lo has dicho muy bien, tocar y ver nuevamente la carne de Jesús. Para Francisco era sentirla, experimentarla, por eso la experiencia en Grecio del niño que él arrulla la ternura de Dios cercana a la humanidad. Y al mismo tiempo, como fue inspiración del Señor, este encuentro, igualito que el encuentro de los leprosos o con el leproso, fue una iniciativa de Dios que impulsó a Francisco, pero que lo quedó impregnado en la carne. ¿Cómo nos ayudamos? Él preguntó, a llevar esta experiencia contemplativa y de tocar la carne del otro, tanto en mi historia, como lo decía bien, personal, y en la comunidad o en nosotros que me rodean. La, la manera, hay, por supuesto que puede haber muchas y esto es totalmente abierto a que los que estén mirando en este momento el podcast empiecen a mirar y reflexionar en su propio sentir, en su propio pensar, cómo es esto de tocar la carne, ¿no? Del otro. Y algo que es muy importante eh, tiene que ver con que Francisco siempre estuvo animado por el Espíritu. Y ahí es donde entra en nosotros el discernimiento, ¿sí? No pude dejar de pensar, pensando en el tránsito de San Francisco, enseguida se me vino Santa Clara, ¿no? Porque ambos dos tuvieron experiencias místicas con el niño en Navidad. Y esto habla de que, de alguna manera, para llegar a esa vida del niño, como bien hizo Clara, hay que atravesar la puerta de los muertos. Hay un camino de no retorno. Hay algunas decisiones en la vida que nos tienen que llevar hacia adelante y profundo y que vamos a dejar atrás otras cosas. Y que estos tránsitos que vamos haciendo pueden ser tránsitos cotidianos, del día a día, un proyecto que fracasa, un amor que se va, el duelo de una etapa de la vida, son también estos pequeños tocar la carne, ¿no?
Y no solamente, vuelvo a decir, no solamente desde lo personal, sino desde lo comunitario, fraterno y sororal. Porque mientras más nos busquemos a nosotros mismos sin el otro, nos vamos a quedar digamos, en un barro, en el barro que somos, sin poder ver la plenitud que llevamos dentro, ¿no? Y en cuanto a poder acercarte al hermano y a la carne herida, también tenemos que asumir que de alguna manera nuestro trabajo, eh, nuestra mayor desvelo tendría que ser el que realmente tenemos en nuestro interior, que es el ser testigos de la luz como lo fue Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la luz, era testigo de la luz. Y entendió perfectamente que esa carne que habitaba, que era él, era compartida con el Hijo de Dios. Y toda su vida estuvo atravesada y estuvo en función de darlo a conocer. Por eso fue el más grande entre los nacidos, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero es el más pequeño en el reino. Y esa pequeñez es lo que debe ser el testigo. Porque si nosotros nos acercamos a la carne dolida del hermano, y es una permanente tentación, por lo menos para mí, ¿no? Desde el lugar del Salvador, nos estamos olvidando cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar es ser testigos de la luz y de encontrar a los hermanos y las hermanas dolientes para poder mostrarles esa luz que tienen en su interior y para poder mostrarles cuál es el plan de Dios en sus vidas. Hay un montón de instituciones que ayudan y que le dan un empoderamiento a los hermanos en situación de vulnerabilidad. Ahora, también lo que es cierto es que nosotros tenemos otra misión. Y la misión es que en el encuentro fraterno, en la mirada, en mostrarnos en nuestra propia fragilidad, con esa luz de esperanza que nos da Jesús, el otro también entienda que es pasible de esa esperanza y de esa luz que Dios le da y que lleva dentro, y que hay un plan divino para su propia realización. Y esto lo estoy diciendo individualmente con cada hermano o hermana o con comunidades no en situaciones de vulnerabilidad. Y bien decías y citabas a Santa Clara en su experiencia de sensibilidad, de espiritualidad y mística con el encuentro con Jesús. Y en ese encuentro que quedó plasmado en aquellas escrituras de las cartas a Inés de Bohemia, a esta princesa. Y en este diálogo de cartas o de carteo que tuvieron, aun cuando no se conocieron, ella le invitaba a Inés, Santa Clara le decía que seguía al despreciable por él en este mundo. O sea, ya lo despreciable de Cristo, porque para Clara, igual que Francisco, seguían a Jesús pobre y humilde, al crucificado. Y eso invitaba a Inés a seguir al despreciado en este mundo. Y esa radicalidad de seguirle, como ya lo estabas diciendo, ¿qué nos inspira hoy en esta celebración
de la Navidad? Mira, yo lo que veo es que en esta invitación que hace, que son hermosas las cartas y la verdad, altamente recomendables para ser leídas y releídas y charladas en comunidad, en fraternidades. No dejemos estos escritos de nuestros hermanos y padres, Francisco y Clara, de lado. Vayamos a brevemos en esa fuente de agua viva que nace de estos escritos, ¿no? Para poder conocernos más como franciscanos y franciscanas. Eh, Hay una gran invitación. Me temo que cuando Clara le decía que se haga despreciable, tenía que ver con esto de la puerta de los muertos, ¿no? Creo que por eso la Navidad y el tránsito están tan entrelazados, porque la Navidad es un nacimiento y el tránsito es una muerte. Es como, digamos, el niñito Jesús para ser niño tuvo que morir a ser el feto que estaba dentro de la panza de María. Hay algo en la vida nueva que hay que dejar y en la que hay que moverse y desplazarse. Por eso se llama tránsito también, ¿no? Eh, y fíjate vos que en esto que le dice de hacerse despreciable y de atravesar, no le dice, pero bueno, esto de atravesar la puerta de los muertos, está el morir verdaderamente a micro caprichos, a grandes planes que podemos tener en nuestra vida y empezar a hacer la kenosis nosotros también. En esta soberbia en la que a veces estamos metidos, pensamos que nuestro mundo es el centro, ¿no? Y vivimos doblados, ¿no? Con una posición de agachar la cabeza, doblados, mirándonos el ombligo, y no nos erguimos, no nos ponemos derecho para poder mejor ver, para poder contemplar desde la belleza de la creación de Dios a la belleza de los gestos de nuestros hermanos. Entonces, si no podemos hacer esa conversión, ese abrirnos y levantarnos, no vamos a poder explorar el mundo y no vamos a poder ser verdaderos testigos de la luz. Vamos a seguir quedándonos en invalidar y en desvalorizar lo que para el mundo es descartable. Es una conversión absoluta de la mentalidad, ¿no? Y fíjate vos que estamos en un momento donde cuando hay dificultades, bueno, soltá, ¿no? Soltá, ¿no? Parece que nada se repara, ¿no? Antes, cuando nosotros éramos chicos, René, no sé si te acordás, todo era reparable, estaba el que arreglaba los zapatos, el que arreglaba el televisor, el que arreglaba, buscabas, hasta en los elementos materiales. Hoy todo es descartable. Y como bien decía el Papa Francisco, entró en esa descartabilidad el ser humano, entró nuestra hermana Madre Tierra y nos pasamos de rosca, ahí nos pasamos de rosca, porque estamos entrando en la autodestrucción. Entonces, ¿de qué forma vamos a poder salir de esto? Abriendo los ojos, levantando la vista y mirando a nuestro alrededor. Y entender que cuando estamos mirando a alguien en situación de vulnerabilidad, estamos mirando a Jesús. Estamos mirando a su madre bendita. Estamos mirando a su padre adoptivo, San José, que fueron vulnerables, descartados, ninguneados,
eran los nadies de la época. Jesús nació en medio de un censo que buscaba un emperador solamente para poder complacer a su ego, de cuánto era que tenía lo que tenía para dominar, ¿no? No entremos en la dinámica del imperio y del emperador, porque si entramos ahí, todo va a parecer descartable. Y a ver, hasta nuestros seres queridos, nuestra propia historia. Nosotros estamos hechos de momentos, de amores, de perfumes y de muertes también, ¿no? Tantas veces nos mataron, tantas desaparecí, decía María Elena Walsh, hablando de la canción de la cigarra. Y eso también es lo que somos. Y este que somos es para que seamos testigos de la luz. Testigos de la luz. Y en ese sentido, como lo estás diciendo, vamos a cerrar este podcast con ¿qué gestos pueden ser concretos a nosotros, para nosotros como agentes de pastoral, como mensajeros, como discípulos y discípulos de Jesús? ¿Qué gestos pueden darse en este contexto de descartados y de guerras, de violencia y de destrucción de la casa común? Estamos en una globalización donde se aplaude la guerra porque eso es lo que se negocia, donde los países y potencias como Estados Unidos muestran toda su acción conquistadora, y a la vez las tensiones políticas y económicas entre otros continentes han surgido. En esto que estamos experimentando luego en nuestros países, con volviendo a sistemas autocráticos, ¿qué mensaje de paz, qué acciones de paz como franciscanos y franciscanas a partir de la Navidad podemos mostrar? Algo que me sugiere esto que estás comentando, querido René, y creo que es contracultural, aunque se hable mucho, aunque el Papa Francisco muchas veces lo dijo, y creo que tenemos que ser personas de escucha, para empezar, ¿no? Porque es cierto que las guerras empiezan en el corazón humano, y que muchas veces son guerras sin sentido. Estoy hablando quizás en nuestras comunidades, en nuestras fraternidades. Lo primero que me tengo que reconciliar es con mi vulnerabilidad. Pero no lo voy a poder hacer solo o sola. Lo voy a hacer en comunidad. Lo voy a hacer en comunión con otros. Y ahí es donde entra la escucha, ¿no? Básicamente. Entonces, quizás dejar abierta algunas preguntas, ¿viste? O sea, ¿somos comunidades de escucha? Cuando los hermanos o hermanas se acercan, por ejemplo, a pertenecer a una fraternidad o a una comunidad parroquial, ¿se sienten bienvenidos? ¿Se sienten acogidos? Eso es como un gesto básico, ¿no? Pero como buenos testigos de la luz, y como San Juan Bautista nos enseñó y nos enseña, en el anuncio también está la denuncia, ¿no? Entonces, no nos podemos contentar con ser meras poblaciones fraternas de contemplación, porque le estamos sacando la implicancia social, económica, política, religiosa, vivencial, para la cual estamos en este mundo. Entonces, cuando hay situaciones en las que amerita entrar en acción, hay que hacerlo.
¿no? Y el anuncio del nacimiento de Jesús es también una denuncia. Todo el relato de los primeros capítulos donde se habla del nacimiento, la anunciación, es todo temor, es persecución, es duda. Y fíjate vos cómo en medio de esas situaciones tan tensas, Dios responde, Dios responde, Dios responde. Entonces, el anuncio es, están sucediendo estas cosas, pero ojo, Dios responde. Estás en esta situación de vulnerabilidad, pero no sos no valioso. Estarás inválida o inválido por esto o por lo otro, pero sos valioso a los ojos de Dios. Este nacimiento es por vos. Este Jesús que viene es por vos y es para vos. Y vos para los demás, como es Jesús. El discípulo no es más que el maestro. Si al maestro le pasó, también a nosotros. Y asumir el coraje de poder transitar los miedos y los dolores mirando la cruz y mirando la resurrección y mirando este pesebre, acogiendo a Jesús en nuestros brazos como ese pesebre que lo acoge, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto tiene que ser un profundo camino interior y comunitario hacia la vulnerabilidad amada y llena de misericordia que Dios nos invita a transitar. Gracias por este cierre de esperanza. Sí, vamos a seguir transitando y de eso se trata, encontrarnos en la reflexión para inspirarnos mutuamente como familia franciscana, como fraternidad, como sororidad, porque todos vamos en la caminata. Gracias, Miriam, por estar desde Argentina con tu luz y semillita franciscana, siempre caminando con todos los que vamos en esta gran tierra de América Latina. Gracias. Muchas gracias, René, a vos y a todos los hermanos y hermanas de Escuela Espesoto, porque me siento como en mi casa. Aunque nos veamos siempre por ahora, quién sabe Dios si alguna vez lo haremos presencialmente, pero aunque nos veamos de esta forma virtual, el encuentro es real. Una de las cosas que aprendí es esto, el encuentro en la virtualidad es real, no es completo, pero es real. Así que muchas gracias por invitarme siempre y por tenerme en cuenta para presenciar y para participar de las formaciones que son maravillosas. Siempre salimos diferentes de ellas. Gracias, así nos sentimos. Un saludo de paz y bien y nos vemos en la próxima a todos y a todas.